Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio nos regala el Señor de poder reunirnos en esta mañana de manera virtual. Ustedes en sus hogares, frente a su televisor, frente a su celular, su equipo móvil, una aplicación que nos permite conectarnos de manera virtual. Yo quiero agradecer en esta mañana a nuestro Dios que nos ha facilitado en nuestros días ese recurso a través del cual podemos estar conectados a pesar de la distancia. Bueno, se ha manifestado una debilidad, una dificultad para nosotros con este tema de la pandemia, nos ha hecho estar aislados, el aislamiento social hace que estemos separados, mas no desconectados. Podemos estar conectados a pesar de la distancia, podemos saber, conocer los unos de los otros y también podemos reunirnos virtualmente como lo hacemos en esta oportunidad. Quiero que oremos un momento a nuestro Dios y que le pidamos que sea Él quien nos dirija a ustedes en sus casas y a mí en este lugar para que todo lo que hagamos sea agradable para el Señor y sea de edificación para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en tu amor y tu misericordia nos has regalado un tiempo como este en el que podemos venir delante de tu presencia para estudiar tu bendita palabra. Quiero agradecerte por cada persona que se está conectando esta mañana a través de las redes. Quiero agradecerte, Señor, porque eres tú quien pone tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu esté obrando tanto en las personas que están conectadas como en mi propia vida, Señor, para que la palabra que tú envías hoy llegue eficazmente al corazón de cada uno de los oyentes. Y también, Señor, que obres de manera especial en mi vida para que cada palabra que salga de mis labios sea la necesaria para la edificación de tu cuerpo. Señor, quiero darte muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero invitarlos a que se pongan cómodos y vamos a trabajar nuestro tema que en el día de hoy va a ser que Dios es un ser trino. Entonces nuestro tema que vamos a estar desarrollando esta mañana es que Dios es un ser trino. Para ello quiero invitarlos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos acá que la palabra menciona dos personas. Dice que en el principio era el Verbo y que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Quiero que empecemos como a desglosar un poco que hay conceptos que aunque no están definidos en la Biblia o que no aparece una palabra que no aparece en la Biblia como la palabra Trinidad, no aparece la palabra en la Biblia, por eso no la va a buscar usted, no la va a encontrar, pero sí podemos entender que el concepto aparece a lo largo de las Escrituras. Por eso vamos a ocuparnos de ese concepto porque necesitamos entender o necesitamos conocer lo que Dios nos ha enseñado con respecto a Él como un ser personal y también como un ser trino. Vamos a considerar esta mañana entonces cómo Dios puede ser uno solo, pero a la vez puede ser tres personas y un solo Dios verdadero, que es lo que nosotros creemos, una sola esencia, un solo carácter, pero que está constituido por tres personas. Tenemos dificultades con este concepto y esas dificultades radican en nuestra capacidad mental, nuestro intelecto. Nosotros no estamos dispuestos para que fácilmente aceptemos las cosas que se nos dicen y que las asumamos tal como nos han sido dichas, sino que todo queremos racionalizarlo.
Y eso, hablar de Dios no es la excepción. Queremos racionalizar a Dios, queremos pasar a Dios por nuestro intelecto. Por eso queremos reducir a Dios a algo que podamos ver o algo que podamos entender. De hecho, cuando nos damos cuenta de la idolatría, ¿por qué surge la idolatría? Es porque el hombre quiere reducir a Dios a algo que pueda meter dentro de su cabeza. El hombre no es consciente de que Dios es un ser infinito, es una persona que no puede ser medida, una persona que no puede ser imaginada y una persona que no puede ser comprendida en su totalidad por la creación. Nosotros somos una creación y una creación finita que estamos limitados para poder entender perfectamente a Dios que es ilimitado e infinito. Sin embargo, a pesar de esa limitación, tenemos acceso al conocimiento que Dios nos ha entregado acerca de Él. Por eso, ¿a qué debemos atenernos? A lo que Dios dice acerca de sí mismo. Por eso este concepto de la Trinidad es tan importante, porque está enunciado en las Escrituras, está enunciado en la palabra de Dios, y es lo que nosotros debemos creer, aun si no podemos entenderlo. Pero el creer ese concepto, el asumirlo como una realidad de nuestras vidas, va a hacer que nosotros podamos entonces relacionarnos de manera correcta con nuestro Dios. Entonces, la idea de asimilar lo que Dios dice acerca de Él como un ser trino es que podamos tener una relación correcta con Él. Por eso vamos a iniciar entonces esta mañana primero mencionando algunos conceptos falsos acerca de la Trinidad. Y para hablar de esos conceptos falsos acerca de la Trinidad, lo primero que vamos a hacer es mencionar lo que algunas personas piensan o enseñan acerca de Dios, o acerca de Cristo o acerca del Espíritu Santo. Hay personas que no aceptan que Jesucristo sea Dios, sino que piensan que Jesucristo es una creación de Dios. De hecho, piensan que Jesucristo es la primera creación de Dios y la más importante. Algunos incluso piensan que Jesucristo es un ángel, que fue un ángel especial que Dios creó, que es muy poderoso, que es muy sabio, pero no lo pueden concebir como igual al Padre. No pueden concebir que Jesucristo sea Dios con la misma esencia y las mismas características del Padre. Sencillamente porque es alguien muy cercano, y entonces ellos en su razón dicen: ¿cómo puede ser Dios tan cercano? ¿Cómo puede Dios, si Jesucristo es Dios, entonces cómo puede estar reducido a un cuerpo físico si Él es Dios eterno, si Él es el inmensurable, si es el omnipotente? ¿Cómo puede estar reducido? Bueno, hay muchas limitaciones que la razón plantearía, que sin embargo el Señor en su palabra nos dice que son de esta manera. Ahora, hay otras personas que no aceptan al Espíritu Santo como Dios. Hay personas que no creen que el Espíritu Santo sea Dios, sino que hablan del Espíritu Santo como una fuerza activa. Hablan del Espíritu Santo como algo que no se puede entender, pero algo que Dios usa, pero es como una fuerza, no un ser o no una persona con la cual nos podamos relacionar. Es decir, no creen que podamos hablar con el Espíritu Santo, no creen que Él nos escuche, no creen que Él obre. Entonces, están limitando o ven lo que hace, pero consideran que es algo hecho por una fuerza. Es como si lo comparan. Bueno, la palabra de hecho habla del Espíritu como el viento. Entonces, una fuerza, el viento mueve las cosas, pero asimismo es movido por otra entidad. Entonces, no aceptan que el Espíritu Santo sea Dios. Es otro concepto falso, otro concepto equivocado. Hay otro, además de este, que es algunas personas piensan que Dios no son tres personas, sino que Dios es una sola persona que se ha manifestado de tres maneras. Es decir, que depende del momento en el que se manifiesta, Él se manifiesta de una o de otra manera. Algunos dicen, por ejemplo, que Él se manifiesta como Padre. Algunos piensan que en la creación Él se manifiesta como Padre. La misma persona, luego lo ven que se manifiesta como el Hijo en la encarnación. Y asimismo también ven que se manifiesta como el Espíritu Santo a partir del Pentecostés. Pero podemos ver cómo estas personas limitan entonces a
a Dios a una sola persona, es decir, no habría ningún tipo de interacción en Dios, sino que Él mismo sería el Padre, Él mismo sería el Hijo y Él mismo sería el Espíritu Santo. No existe una interacción entre las tres personas que se hace muy evidente en las Escrituras. Por ejemplo, quiero mencionar solamente para contextualizar un poco, como para ambientar lo que estamos diciendo. Cuando el Señor Jesucristo va al Getsemaní, ellos aceptan que Jesucristo es Dios y va al Getsemaní y empieza a orar y dice: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo puede el Hijo de Dios estar hablando consigo mismo de esta manera? Entonces, eso digamos que resultaría muy ilógico, muy incongruente y muy contrario a la Escritura, aceptar un concepto como este de que Dios es una persona que tiene diferentes manifestaciones o que se manifiesta de diferentes maneras. Muy bien, pero esos son los conceptos falsos y no es lo que yo quiero enseñar en esta mañana. Hay muchas personas que lo están enseñando y bueno, tienen mucha estructura en su enseñanza, pero siguen siendo conceptos falsos. Yo quiero concentrarme entonces en lo que la Escritura nos enseña acerca de nuestro Dios Trino, y por eso lo primero que voy a hacer es una especie de definición. Voy a tratar de definir lo que es la Trinidad, o voy a tratar de definir a Dios como un ser plural, y después entonces voy a hablar de la pluralidad de Dios en la creación, y finalmente vamos a mirar la pluralidad de Dios mostrada en las Escrituras. Vamos a pasar entonces a la definición. Cuando tratamos de definir, tenemos que pensar entonces, lo primero es que Dios es un ser plural, un ser plural. Son tres personas, pero un solo Dios. Tres personas y un solo Dios. Cuando hablamos de tres personas, tenemos que ver que esas tres personas tienen las mismas perfecciones, es decir, la misma esencia o substancia. Dios como ser personal, entonces, tiene algunas características que son iguales tanto para el Padre como para el Hijo como para el Espíritu Santo. ¿Qué características son? El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. A ver, yo quiero que mencionemos algo y creo que nos ayuda un poco para entender o para llenar un poco más y tener confianza en lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo puede ser un Padre eterno sin tener un Hijo eterno? Es decir, la única manera de que haya un Padre eterno es que tenga un Hijo eterno. De lo contrario, no podría llamarse Padre en la eternidad. Entonces, ese Padre eterno que tiene un Hijo eterno forma parte del ser de Dios, de la naturaleza de Dios, y también completamos esa Trinidad con el Espíritu Santo. Entonces, Dios es un ser plural. Las tres personas tienen entonces las mismas perfecciones, entonces omnipotencia, eternidad, santidad, justicia, amor, misericordia, ira, inmensidad, inimaginable, ¿qué más puede? Inmanente, trascendente. Las tres personas de la Trinidad reúnen las mismas características, son la misma esencia. La existencia de Dios en la eternidad, porque hay algunos que piensan entonces que la existencia de Dios estuvo comprometida, digamos, cuando hablan del Señor Jesucristo. Ellos no pueden comprender cómo el Señor Jesucristo en la eternidad existió primero como un ser espiritual, porque ellos ven al Señor Jesucristo como un ser humano solamente, pero no piensan en Él existiendo en la eternidad con una existencia espiritual simplemente. Entonces, quiero invitarlos a pensar en esto. Tienen las mismas perfecciones. Ahora, tienen diferentes nombres. Entonces, el Padre se le llama de diferentes maneras en la creación, al Hijo se le llama de diferentes maneras y al Espíritu Santo también se le llama de diferentes maneras. Entonces vemos que hay diferentes nombres y usted cuando lee la Biblia tiene la oportunidad de ver esos diferentes nombres que le son aplicados.
También tiene diferentes acciones, hay diferentes cosas que cada uno hace. Digamos que del ser de Dios, cada uno se ocupa de unas cosas. Por ejemplo, si hablamos de la oración, el Padre es aquel quien escucha nuestra oración. El Espíritu Santo es aquel que dirige nuestra oración y el Hijo es aquella persona por medio de la cual podemos orar. Es la persona que nos ha autorizado para presentarnos delante del Padre. Entonces vemos que cada uno tiene una acción diferente, en este caso a favor de nosotros. Entonces tienen diferentes acciones. Pero también tienen diferentes roles. Cada una de estas personas tiene diferentes roles. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la autoridad, podemos ver que el Padre, en el seno de Dios, el Padre ejerce la autoridad. Y en la Biblia encontramos entonces que en el orden de autoridad está primero Dios, el Padre, luego sigue Cristo y luego entonces de Cristo pone al hombre en el caso de la familia, entonces el hombre, luego la mujer y luego los hijos. Entonces vemos en ese esquema de autoridad podemos observar que hay roles. Lo vemos en Dios, el esquema de autoridad, que no hace que el Padre sea más importante que el Hijo, sino que establece una función. Lo mismo que sucede en nuestras familias. Cuando Dios estableció el rol de autoridad para el varón, no está diciendo Dios que el varón sea más importante que la mujer, no está diciendo que el esposo sea más importante que la esposa, sino que lo que está diciendo Dios es que asignó un rol, una función de autoridad para el varón, y a la mujer le asignó otro rol. Entonces el varón es el director, es el que ejerce la autoridad y la mujer es la que se sujeta a ese varón. Son roles, así como el padre entonces ejerce la autoridad y el hijo se sujeta a la autoridad del padre. Pero podemos encontrar que en la escritura el Señor nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al mismo nivel, como personas coiguales, eternas. Es decir, el Padre no es más poderoso que el Hijo, son igualmente poderosos. El Hijo no es más poderoso que el Espíritu Santo, son igualmente poderosos. Es decir, las perfecciones de las que he estado mencionando y las que hemos estado estudiando en estos domingos, en nuestras reuniones de escuela bíblica familiar, nos están mostrando a un Dios en el que cada una de sus personas tiene las mismas características. Solo que hay una relación especial en el seno de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una relación perfectamente armónica en la que ellos pueden estar unidos y compartiendo la misma esencia. Y de hecho, cuando pensamos en esto, también podemos entender entonces qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo, yo quiero que ustedes sean uno conmigo, como yo soy uno con mi Padre. Es decir, Dios quiere que nosotros vengamos a disfrutar de esa unidad que hay en Dios mismo. Dios es un Dios de armonía, un Dios perfecto que quiere que su creación también armonice con Él y con la esencia misma de su ser, que podamos estar unidos en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, partiendo de esa definición, entonces ahora yo quiero que hablemos de la pluralidad de Dios en la creación. Vamos a estar mirando entonces la pluralidad de Dios en la creación y para trabajar sobre este texto bíblico quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Entonces vamos a ir entonces a la pluralidad de Dios en la creación. Vamos a mirar entonces en el libro de Génesis y vamos a estar mirando el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a pensar, ¿es el principio de qué? Entonces, cuando dice que en el principio creó Dios, significa que Dios ya era en el principio. Es decir, Dios no tiene principio. Dios no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. De hecho, estas tres dimensiones las crea Él al principio. Entonces, aquí está hablando del principio del universo. Dice que en el principio, entonces, creó Dios el universo. Creó Dios, entonces, la materia, el espacio y el tiempo. Es interesante ver cómo la creación de Dios tiene tres dimensiones.
así como Él es. O sea, de alguna manera Dios se está revelando o se está reflejando en su creación. Entonces Él es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se está reflejando en su creación, y la creación entonces es espacio, tiempo y materia, pero esas dimensiones no le afectan a Él. Por eso entendemos que Dios sea trascendente, que Dios vaya más allá de su creación, o que Dios sea inmanente, que Dios llene su creación, o que para Él no exista el tiempo. Por eso en su palabra Él dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque a Él no le afecta el tiempo. Entonces es bien interesante poder ver a Dios en la creación. Y observamos ahí que esa palabra que encontramos ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Encontramos que el nombre, dice, creó Dios. La palabra en hebreo que se usa para Dios en este versículo es la palabra Elohim. Elohim. Y esa terminación im del hebreo es una terminación plural. Cuando nosotros vamos a hablar de singular y plural, por ejemplo, yo digo un lapicero. Y si quiero hablar de varios lapiceros, si ya tengo 2 o 3, entonces digo que tengo lapiceros. Entonces ya solamente le coloco una S y se convierte en plural. Entonces lapicero, un lapicero, y lapiceros con S, 2 lapiceros. En el caso de la naturaleza de Dios, entonces aquí está hablando el caso del hebreo, bueno, que estoy mencionando el idioma hebreo. Entonces en el idioma hebreo el plural se constituye con las letras im al final. Entonces, por ejemplo, sus en hebreo es caballo, caballo, un caballo. Si quiero decir caballos, entonces digo susim. Entonces cuando digo susim, estoy diciendo caballos. Y en el caso que nos ocupa en esta oportunidad, cuando hablamos de Dios, Elohim, entonces es como si dijera dioses. O sea, está hablando de un Dios plural. Sin embargo, es algo bien interesante, es que aunque el nombre está en plural, el verbo principal está en singular. El nombre está en plural, pero el verbo principal está en singular. Dice que en el principio creó Dios. Barak es crear ahí. El crear de la nada, que es lo que Dios hace, aparece en singular. Es como si dijéramos Dioses creó. Digamos que para nosotros es difícil ese tipo de conjugación. No existe en nuestro idioma español ese tipo de conjugación, pero en el caso de Dios podemos entender entonces que cuando dice dioses está refiriéndose a las 3 personas que lo forman, por eso habla de plural, y entonces dice que Él creó, entonces en singular, o sea que el hecho de crear fue hecho por la unidad de esas tres personas. Por eso el nombre está en plural, el verbo principal está en singular. Ahora, quiero que miremos otro versículo que no solamente nos habla del verbo y no nos habla solamente del nombre, sino que también nos habla del pronombre. Entonces vamos a mirar en el versículo 26, del mismo Génesis 1:26, dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos que en este texto dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, observemos varias cosas ahí. Primero, el verbo nuevamente es un verbo en el que el número que utiliza para la acción de cuántas personas participan en la acción. Entonces, hablamos el verbo es uno de los accidentes del verbo es el número, ¿cierto? Entonces, cuántas personas participan en una acción. Entonces, cuando es una sola persona la que habla, entonces dice yo hablo, o él habla, o ella habla, ¿cierto? Si son 2 o más personas, entonces dice ellos hablan o nosotros hablamos. Entonces ya está involucrando más de una persona. Y en este caso el verbo el número del verbo dice en la escritura hagamos. Quiere decir que en la acción de hacer, de crear, está participando más de una persona. Es importante que entendamos eso. Entonces estamos mirando que cuando Dios dice hagamos es porque hay más de una persona participando de la acción creadora. Ahora, hay algunos que proponen que las otras personas que participaron de la acción creadora fueron los ángeles.
Sin embargo, hay algo aquí que los descarta plenamente porque los ángeles también son creación de Dios. Y acá dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Entonces, el hombre no está siendo creado a la imagen de los ángeles, sino está siendo creado a la imagen de Dios. Es Dios el que está reflejándose en el hombre. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de analizarnos a nosotros mismos, podemos ver que somos una imagen de Dios. De alguna manera, entonces nosotros estamos reflejando el carácter de Dios. Y de hecho, cuando observamos en la creación del hombre y vemos el proceso como Dios crea al hombre, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando hablamos del tema de la antropología bíblica, podemos ver que el hombre está compuesto por 3 elementos. El primero de estos elementos es el cuerpo que Dios formó. Luego entonces el espíritu humano, que fue lo que Dios sopló en ese cuerpo para que el hombre fuera un ser viviente. Y luego al unirse ese espíritu humano con el cuerpo que fue formado por Dios, entonces surgió un tercer elemento que se conoce como el alma. Y por eso entonces la Biblia, la Santa Escritura nos habla del hombre constituido por espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el hombre es un ser tripartito. Así como la creación tiene 3 elementos, el hombre también tiene 3 elementos. El hombre tiene el espíritu, el alma y el cuerpo. Y entonces observamos que es también el reflejo, pero porque somos reflejo de Dios, somos la imagen de Dios. Entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y dice, conforme a nuestra semejanza. Ahora Él se está reflejando, se está mostrando, Él quiere darse a conocer y de hecho por eso es la limitación a veces de nosotros los seres humanos de querer colocar a Dios en nuestra misma dimensión, pero tenemos que reconocer las limitaciones que tiene la imagen frente al ser real. Es decir, una imagen no puede moverse por sí misma, no tiene muchas cosas, pero muchos elementos es el reflejo. Nosotros, digamos que como criaturas, somos el reflejo de Dios, somos creados a su imagen y semejanza, pero no compartimos todas sus perfecciones. Hay algunos elementos del ser de Dios que Él comparte con nosotros. Por ejemplo, nosotros somos intelectuales, podemos pensar, diseñar, podemos crear cosas. Nosotros podemos amar, podemos sentir. Esos son elementos que forman parte de la esencia de Dios, pero que Él quiso compartir con nosotros. Sin embargo, nosotros no tenemos el poder que Dios tiene. Sí podemos hacer muchas cosas, pero no tenemos el poder que Dios tiene. Entonces somos limitados, pero podemos movernos y podemos hacer cosas porque Dios nos ha dado un poder limitado, reducido, digamos, a este cuerpo físico y a este espacio en el universo donde nos encontramos y al tiempo en el que Él nos ha llamado a la existencia. Entonces vemos que en la creación del hombre el verbo está en plural, dice hagamos, y el pronombre está en plural también dice nuestra, lo cual nos habla entonces de la pluralidad de la persona que está o del ser que está ejecutando la acción. Yo quiero hablar de la pluralidad del ser que ejecuta la acción, ya que en Dios es un solo ser, pero son 3 personas que lo conforman. Y las 3 personas, repito, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces quiero que, es difícil, yo sé que usted en su mente, en su corazón está luchando con estos argumentos, está luchando con esto que estoy diciendo porque yo he experimentado la misma lucha, pero el aceptar lo que Dios me dice con respecto de sí mismo hace que yo pueda estar más cerca de Él y que me pueda relacionar de una mejor manera con Él. Entonces, en los versículos que hemos leído, por eso yo siempre hago la conexión y me parece curioso e interesante cómo el primer versículo del Antiguo Testamento dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esos 2 versículos observamos que se habla de la pluralidad de Dios, pero se presenta solamente a 2 personas de Dios. Y vemos cómo dice que creó Dios, refiriéndose al Padre, y luego dice que el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando comparamos ese texto y lo unimos con el primer texto, con el primer texto en el Evangelio de Juan, el primer versículo, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
entonces acá vemos nuevamente que los evangelios nos relatan el principio el mismo principio. Entonces, cuando dice que este principio que menciona acá en el Génesis, en el que Dios creó los cielos y la tierra, es el mismo principio que está diciendo Juan cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir entonces que en los textos de Génesis está mencionando explícitamente al Padre y al Espíritu Santo, y en el texto de Juan entonces vemos la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad entonces mencionada cuando dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que era Dios y cómo sabemos a quién se refiere? Porque dice que aquel verbo, en el versículo 14 de Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos observar entonces cómo ese Dios que en el principio en el Génesis lo presenta como el Padre y el Espíritu Santo, el evangelista Juan lo presenta también como el Hijo, también presenta al Hijo cuando habla de el verbo que era en el principio. También cuando la Escritura nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nos está hablando de la participación que tuvo el Hijo de Dios, el verbo encarnado de Dios, el logos de Dios al encarnarse, participó en la creación y dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces podemos observar cómo las tres personas de la Trinidad, las tres personas de Dios participaron en la creación. Y de hecho no es un acto accidental de Dios, porque Dios tiene un diseño, algo perfecto, ideado desde la eternidad. De hecho, cuando leemos al salmista dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Es decir, podemos ver en ese texto cómo Dios antes de hacernos primero nos diseñó. Y podemos entender entonces que acá Dios es el diseñador, el arquitecto del universo, y el Hijo, su Hijo amado, es el ejecutor de esa creación, es quien hace, quien ejecuta, quien crea también. Pero todas las personas de la Trinidad entonces participan en la creación. Ahora, yo quiero que vayamos un poco más allá. Yo sé que este es un tema bastante amplio y que no vamos a agotarlo esta mañana. Vamos a tener mucho de qué hablar y de hecho tal vez usted tenga muchas preguntas y me gustaría que siguiera formulándose esas preguntas y que tuviéramos una conversación permanente con respecto a la naturaleza de Dios. De hecho, si usted quiere comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de Facebook, donde usted quiera comunicarse conmigo y presentar sus inquietudes, sus dudas, me gustaría tener un tiempo en el cual ayudarle a comprender o ayudarle a aceptar esto que Dios nos enseña en su palabra y que me prepara para tener una relación más clara, más práctica, más especial con nuestro Dios. Muy bien, quiero invitarlo para que vayamos a nuestro cuarto punto en esta mañana. Ya hemos hablado entonces de los conceptos falsos acerca de la Trinidad, hemos hablado de la definición de Dios como ser trino, como plural, hemos visto la pluralidad de Dios en la creación y ahora vamos a dedicar un tiempo para ver la pluralidad de Dios mostrada en las Escrituras. Para hablar de la pluralidad de Dios mostrada en las Escrituras, vamos a ir primero a un texto en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3. San Mateo 3, vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Dice San Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es interesante observar estos versículos, esta escena allí en el río Jordán. Y quiero que pensemos por un momento en esa escena en el río Jordán. ¿Quién es el que va para ser bautizado? Es aquella persona de la cual Juan dijo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese que dijo aquel verbo fue hecho carne. Ese que fue hecho carne fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando llega allí al lugar del bautismo, en un momento especial dice que los cielos fueron abiertos y dice el testimonio de Juan el Bautista es que Juan vio descender el Espíritu Santo sobre él como paloma. Y también se escuchó esa voz audible desde el cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es interesante analizar esta posición. Entonces vemos a la Trinidad manifestada o mostrándose de manera clara en las Escrituras en un momento especial en el bautismo de Jesús. Es lo mismo, vamos a leerlo también en Marcos 1, versículos 9 al 11. Marcos 1, versículos 9 al 11, dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos que ya son dos evangelistas que relatan el mismo hecho, lo que vio Juan en el momento cuando Jesús fue para ser bautizado por él. Y también lo encontramos en Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 al 22. Lucas 3, 21 al 22 dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos cómo los tres evangelistas mencionan y relatan el mismo hecho, el momento en el que el Señor Jesucristo fue bautizado. Y vemos cómo los tres evangelistas mencionan la participación tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos al Hijo, que es el que viene para ser bautizado. Vemos al Espíritu Santo, que es el que desciende sobre el Hijo, y vemos al Padre, que es quien habla desde los cielos y quien dice: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, es importante que tomemos en cuenta cuando hablamos de esa palabra hijo, en el contexto hebreo, la palabra hijo no tiene la misma connotación que tiene para nosotros. Para nosotros necesariamente hijo es alguien que desciende de nosotros o alguien que ha sido tomado bajo nuestro cuidado, que hemos adoptado. En el concepto hebreo es un poco más allá. La palabra hijo es alguien de la misma naturaleza. Es decir, el Padre en este momento especial del Señor Jesucristo está reconociendo que esa persona que está siendo bautizada allí por Juan en el Jordán tiene su misma naturaleza, es alguien igual a él. El Padre reconoce desde el cielo que esta persona que está siendo bautizada es igual a él. Ahora, vemos al Hijo en una posición en la que ha sido, digamos, limitado a una condición humana. De eso nos habla el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Es decir, Pablo, cuando habla de los filipenses, dice de lo que el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, hizo al reducirse a la condición humana, al no tener en cuenta su condición divina, sino reducirse a una condición humana para identificarse con nosotros. Algo que él hizo, o sea, él empezó a tener forma humana cuando se encarnó de María la Virgen, pero en la eternidad él no tenía esa forma humana, no tenía ese cuerpo humano, sin embargo tenía su existencia eterna como ser espiritual. Entonces, en el bautismo podemos observar la participación de las tres personas
que conforman a Dios, que están perfectamente unidas en Dios. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los vimos en acción en el momento del bautismo del Señor Jesucristo. Igual también el Señor Jesucristo cuando establece la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de bautismo estamos hablando de identificación. Y quiero aclarar por un momento también lo que Jesús estaba haciendo cuando fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Es decir, este hecho del Señor Jesucristo ir para ser bautizado por Juan, al hacerlo, lo que él estaba diciendo es, yo me identifico, yo estoy de acuerdo con lo que Juan viene predicando. Esa fue la identificación que él hizo. Entonces yo me identifico, yo estoy de acuerdo con lo que Juan viene predicando. ¿Y cuál era la predicación de Juan? Exactamente la misma predicación del Señor Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, entendemos acá que cuando se da esa identificación, entonces en el bautismo es identificado el Hijo como de la misma naturaleza del Padre, es presentado, digamos, la presentación que el Padre hace de su Hijo en sociedad. De hecho, ese momento especial en la vida de un varón judío era conocido o es conocido en la cultura judía como el tiempo, es como la adopción. Y es que resulta que cuando un varón judío cumple los 30 años y ha pasado por un proceso de formación por parte de su padre, ahora el padre le entrega el sello de la familia y lo autoriza para que lo que ahora el hijo haga tenga el mismo valor de lo que él como padre ha venido haciendo hasta ahora. Y es lo que observamos acá. Entonces, el Padre Dios está dando testimonio de su Hijo y está adoptándolo, está diciéndole lo que Él haga es como si lo haga, como si lo hiciera yo mismo. Entonces, está mostrando el carácter de su Hijo en igualdad con Él. Entonces, lo que observamos en la Escritura es que cuando se presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se les está presentando en igualdad. Por eso el Señor Jesucristo cuando manda bautizar, cuando manda identificar con sus enseñanzas, con sus doctrinas, él dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, colocándolos en el mismo nivel. Así como los vimos en el bautismo de las tres personas, el Señor Jesucristo dice es el mismo nivel, o sea, no hay una jerarquía establecida en Dios, no es el Padre más importante, el Hijo menos y el Espíritu menos, sino que las tres personas tienen la misma importancia, son coiguales, coeternos, existiendo en la eternidad con las mismas perfecciones, con las mismas características. Entonces en el bautismo vimos la pluralidad, la Escritura nos muestra la pluralidad de Dios. Vamos también a Juan 17:5, donde vamos a ver la pluralidad y específicamente hablando de el Espíritu. Vamos a mirar, bueno, este es Juan 17:5, vamos a mirar. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vemos entonces acá el ser plural de Dios al Padre en relación con el Hijo en la eternidad. Mire lo que el Hijo le dice al Padre en su oración. Dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Observemos cómo la existencia eterna del Señor Jesucristo como Dios es confirmada una vez más por las Escrituras. Y aquí observamos antes de que el mundo fuese, está diciendo antes de que existiera materia, tiempo y espacio, el Señor Jesucristo ya existía y es lo que Él está diciendo. Y dice que era glorioso en la eternidad, tenía gloria en la eternidad. Y por eso le dice al Padre, glorifícame contigo con la misma gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Entonces observamos que la pluralidad la muestran las Escrituras también del Padre con relación al Hijo. Pero también vemos al Padre con relación al Espíritu Santo en la eternidad. Regresamos nuevamente a Génesis 1, el versículo 2, y allí dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos también que el Espíritu de Dios es presentado en relación con el Padre en la creación y lo vemos entonces que la Escritura nos está hablando de su existencia eterna también y de su participación, y vamos a estar hablando, y es necesario que lo hagamos de hecho, de cada una de estas personas. Vamos a estar hablando de la deidad del Hijo. Vamos a estar mirando a través de las Escrituras cómo podemos comprobar que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ocuparnos de ese tema también en una enseñanza posterior. Vamos a ocuparnos también de mostrar, de ver cómo las Escrituras nos hablan de que el Espíritu Santo es Dios, y pues lógicamente ya no necesitamos tantos argumentos para demostrar que el Padre es Dios, porque se ha mostrado desde el comienzo. Solo que hay quienes dudan de la divinidad del Hijo de Dios y hay quienes dudan de la divinidad del Espíritu Santo. Por eso debemos recurrir al texto bíblico para demostrar esto que el Señor nos enseña. Ahora vemos entonces acá al Espíritu Santo en asocio con el Padre en la creación. Vemos también nuevamente al Padre y al Hijo en la creación. Vamos a mirar entonces en Juan 1, donde ya leímos versículos 1 al 3. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Vemos entonces cómo aquí está relacionado el Padre y el Hijo, pero se habla de la participación especial del Hijo en la creación. Se está mostrando que el Hijo es el agente causal, digamos, de la creación. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando usted observe el universo, tiene que pensar también que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el creador de todo cuanto existe, y de que el hecho de que haya querido asumir la forma humana para comunicarse con nosotros, no lo hace menos Dios. Es un misterio tremendo que nos queda difícil, que se escapa de nuestro conocimiento, de nuestro escrutinio. Es cómo Dios puede ser tanto Dios 100% como hombre 100% en el caso del Señor Jesucristo. Porque en el Señor Jesucristo se conjugan las dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios, y hoy es Dios sin dejar de ser hombre. Entonces, bien importante, son cosas que la Escritura nos dice que para nosotros son muy difíciles de comprender, porque todo queremos aplicarlo a la razón. Y decimos, bueno, ¿cómo puede en un mismo espacio estar tres personas perfectamente? Una desplazaría a la otra. Es lo que nosotros entendemos desde nuestra perspectiva limitada. Pero con Dios no es de esta manera, y debemos atenernos a lo que Él nos está enseñando. Pero pensemos también en las fórmulas epistolares, lo que Pablo escribe. Quiero que terminemos esta mañana hablando un poco, dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios, al final de la carta, en el capítulo 13, el último versículo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Notamos algo interesante en esa fórmula epistolar que utiliza Pablo, porque en esa fórmula epistolar Pablo nos está mostrando la manera como cada una de las personas de la Trinidad se relaciona con nosotros de una manera especial. Y mire, dice la gracia del Señor Jesucristo. Hablando del hecho fundamental de que el Señor Jesucristo fue el que nos regaló la vida eterna, porque Él se hizo hombre y tomó ese cuerpo humano y vivió una vida humana perfecta y sufrió lo que sufrió para darnos la vida que nosotros no merecíamos. Entonces, especialmente vemos la gracia de Dios en acción en el Señor Jesucristo, cuando Él hace por nosotros y nos da a nosotros la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, algo que nosotros no merecíamos.
Pero también vemos el amor de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando pensamos en el amor de Dios, el desprendimiento que se requiere para amar de la manera como Dios lo ha hecho, que haya decidido entregar a su propio Hijo y mandarlo y en un momento apartar su mirada de su Hijo porque estaba cargando el pecado de nosotros, eso nos hace pensar entonces en la magnitud de este Dios, pero este Dios personal, este Dios trino que el Hijo nos acerca a la gracia, el Padre nos manifiesta su amor y el Espíritu Santo, especialmente quiero que lo tengamos en cuenta, lo que el apóstol menciona acá, dice la comunión del Espíritu Santo. Hablando de una actividad especial que el Espíritu Santo hace con nosotros. De hecho, mi querido hermano que me sigues allí en el internet a través de la distancia, estamos hoy unidos, estamos en un mismo espíritu y estamos comprendiendo la palabra de nuestro Dios porque el Espíritu Santo se está encargando de darnos la cohesión, la unidad. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros seamos uno, que seamos la iglesia del Señor, que seamos el cuerpo de Cristo. Entonces observamos la participación de las tres personas. Hay tres personas con manifestaciones personales, tres personas que hablan, tres personas que piensan, tres personas que deciden, tres personas que ejecutan sus acciones, tres personas que obran de manera especial en nosotros y obran en la creación y que podemos, digamos, de alguna manera separar sus obras, aunque no podemos separarlas a ellas, porque son tres personas perfectamente unidas. Mis queridos hermanos y amigos que nos siguen a través de la red, en esta mañana quiero darles muchas gracias, darle muchas gracias a Dios especialmente porque nos ha permitido estar en esta mañana considerando la pluralidad de Dios, considerando la Trinidad de Dios. Hablamos de nuestro Dios como un Dios trino porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque haya personas que no reconozcan a Jesucristo como Dios, aunque haya personas que no reconozcan al Espíritu Santo de Dios, de lo cual nos vamos a ocupar en su oportunidad, nosotros podemos ver en las Escrituras y estar convencidos de que nuestro Dios es un Dios plural, porque es lo que hemos podido observar en estos textos que hemos estado considerando en esta mañana, en la manera como Dios nos expresa esta verdad, nos muestra que Él es un Dios trino, un Dios plural, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también damos gracias a Dios porque nos ha permitido ver que aunque son tres personas, cada una de estas personas tiene las mismas perfecciones, es la misma sustancia, es la misma esencia, esencialmente las mismas características. Un solo Dios omnipotente, fiel, misericordioso, santo, justo, inmutable. Un Dios perfecto que ha querido relacionarse con nosotros. Y yo quiero terminar esta mañana hablando de la importancia que tiene para nosotros el reconocer las tres personas de Dios. ¿Por qué es importante? Mire, cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, de hecho sus discípulos dijeron, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él nos dio una fórmula, le dio una fórmula a sus discípulos para orar. Y Él les dijo, ustedes cuando oren van a orar de la siguiente manera. Y ustedes dicen, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, Él indicó a quién debía ser dirigida la oración. Y de hecho nosotros cuando oremos debemos orarle al Padre porque es lo que el Hijo nos ha encomendado. Es lo que el Hijo nos ha enseñado, lo que nos mandó a hacer, que nosotros cuando oremos, le oremos al Padre. Es la primera persona, digamos, es la persona a la cual está dirigida nuestra oración. Por eso hoy a veces a mí me causa un poco como de comezón escuchar a veces a personas que le dicen orémosle al Espíritu Santo o orándole al Señor Jesucristo. Bueno, pueden escuchar también porque son Dios, son las personas de Dios, pero el orden establecido por el Señor para la oración es que la oración debe ser dirigida al Padre. Ahora, ¿cuál participación tiene el Espíritu Santo en esa oración? Entonces dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir entonces que para que la oración sea escuchada por nuestro Padre Celestial, es necesario que el Espíritu Santo esté dirigiendo esa oración, porque es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, es tomar el control de nuestras vidas y dirigirnos para que podamos pedir como conviene.
Entonces el Espíritu Santo es quien dirige la oración y el Señor Jesucristo es la persona que nos ha autorizado para presentarnos delante del Padre, y por eso dice todo lo que pidieres en mi nombre. Es decir, cuando nos acercamos delante del Padre, estamos acercándonos al Padre en el nombre de su amado Hijo, y es como si Él estuviera pidiendo por nosotros. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, veamos cómo es de importante que tengamos claridad acerca de cada una de estas personas para podernos relacionar adecuadamente con estas personas de la Trinidad, relacionarnos adecuadamente con Dios. El Espíritu Santo de Dios es aquella persona que ha venido a morar en nuestras vidas desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Hijo de Dios es aquella persona que vino, vivió una vida perfecta, se hizo hombre y vivió una vida perfecta, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y que el Padre es aquel que está gobernando el universo y que está atento a la voz de su Hijo cuando intercede por nosotros, y también nos escucha cuando nos presentamos delante de Él. Mi querido hermano, espero que esta conversación que hemos tenido esta mañana, que este tema que hemos estado trabajando en esta mañana haya traído un poco de claridad a su vida acerca de nuestro Dios, porque no podemos dejar que nos encasillen dentro del mismo grupo. A mí me causa malestar cuando dicen que nosotros somos de los mismos y nos unen como cristianos en un grupo con unas personas que no aceptan que Cristo sea Dios. Hay algunos que se llaman cristianos y sin embargo no aceptan la deidad del Señor Jesucristo. Hay algunos que también se suman al mismo grupo y son llamados cristianos, pero no aceptan que el Espíritu Santo sea Dios. O algunas personas que no aceptan que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no es el mismo Dios. O sea, si no creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sencillamente esas personas no creen en el mismo Dios que nosotros creemos. Porque usted y yo creemos en un Dios que es plural, en un Dios que lo vemos en la Escritura, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se relaciona de manera especial con nosotros y que aunque no lo entendamos, podemos reconocer que es así. Entonces, ¿qué debemos decir para terminar? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, también tenemos que decir que el Padre no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu. Asimismo, debemos decir que el Hijo no es el Padre, que el Hijo no es el Espíritu. Y también debemos decir que el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Son un solo Dios, el Dios en quien nosotros creemos y el Dios a quien nosotros amamos y el Dios a quien nosotros servimos. Quiero que terminemos orando, dándole gracias a Dios por este tema que nos ha permitido trabajar en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has regalado de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque ha sido un buen tiempo el que nos has dado y te pedimos, Señor, que tú apliques esta palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, para que podamos, Señor, relacionarnos correctamente contigo, de acuerdo como a ti te agrada y de acuerdo como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de tu Hijo oramos, Señor, dándote muchas gracias por cada persona que has traído a esta conexión en este día. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.